Soy Gabriela Villalba, estudiante de Psicología Clínica, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de los parámetros de interpretación y aplicación del test de Rorschach. Hernán Rorschach, quien fue el autor del test, nació en Zúrich, Suiza, el 8 de noviembre de 1884. Su interés por el análisis de las manchas inició por su padre, quien era un artista del dibujo. Este test está realizado para la investigación diagnóstica del conjunto de la personalidad y consta de un total de 10 láminas, dentro de las cuales 5 son acromáticas, 3 cromáticas y 2 negro-rojas. Dentro de las condiciones de la prueba tenemos que se debe asegurar que la persona esté en una habitación tranquila, libre de interrupciones o ruidos posibles. También se requiere preguntar o averiguar si la persona requiere de lentes o alguna otra adaptación antes de la prueba. Y es importante igual estar pendiente del comportamiento y reacción de la persona ante la prueba, pues desde este momento inicia, digamos, la interpretación. Para las instrucciones de aplicación del parámetro, tenemos que siempre va a variar de acuerdo a los autores, pero este es un ejemplo. Sería decirle, le voy a mostrar una serie de láminas frente a las cuales me gustaría que me dijera qué es lo que ve y qué se imagina que podría ser. Se recomienda que no decirle al sujeto que las manchas podrían no significar nada, así como tampoco aclararle que no existen respuestas buenas o malas. Es necesario que se registre toda la conducta y las verbalizaciones que se hacen durante la prueba. Para esto se puede anotarlas en un protocolo u hoja de registro que al igual varía según los autores, pero aquí les voy a dejar un ejemplo y también de una hoja en la que se pueden ir anotando las formas o la localización de las áreas que el sujeto va identificando. Para la interpretación tenemos que se necesitan varios parámetros, iniciando por el número de respuestas, ya que en términos generales este es un indicador que se relaciona con el nivel de productividad del sujeto y refleja su capacidad reflexiva ideo-asociativa. También se toma en cuenta la latencia o el tiempo de reacción. Esto quiere decir que si se tarda más de 15 segundos de reacción frente a la lámina, puede significar o tener dos razones, que serían la perturbación o la dificultad de asociación. Luego tenemos el parámetro de la localización, dentro del cual encontramos varias subdivisiones, iniciando por las respuestas globales, que corresponden a aquellas respuestas que incluyen la totalidad de la mancha, y a su vez dentro de estas debe tomarse en cuenta también subdivisiones que serían respuestas globales que pueden ser combinadas, confabulatorias u otro tipo de respuestas globales. Se interpreta como procesos intelectuales superiores en los que pueden ser relativamente simples como la generalización o más bien complejos como el análisis y la síntesis. También desde un punto de vista intelectual, las respuestas globales implican la capacidad de organizar las partes o de relacionar entre sí y también de abstracción. Luego tenemos las respuestas de detalle grande, que son aquellas que el sujeto relaciona solamente una parte de la mancha. Se interpretan como la estructura de realidad que el sujeto tiene a partir de segmentos de ella. Pueden tener buena o mala calidad, siendo estos que si es de buena calidad o forma, son sujetos impulsivos, apresurados, que no se dan tiempo para reflexionar o razonar. A su vez, también las que se consideran de mala calidad se refieren a personas en las cuales predomina el pensamiento omnipotente. Tenemos también las respuestas de detalle pequeño, que son aquellas que incluyen las respuestas que además de su menor tamaño se caracterizan por su escasa frecuencia y por no llegar a constituir subdivisiones de la mancha como tal obvias. Se interpreta de forma que implica el centrarse en detalles que para otros podrían pasar desapercibidos. También da cuenta de la capacidad de observación minuciosa de la realidad y la preocupación por lo nimio o lo que no es realmente o es irrelevante. Tenemos las respuestas de espacio en blanco, que corresponden a respuestas que utilizan áreas de la lámina que se encuentran de color blanco o que podrían considerarse el fondo. En su interpretación implica la percepción de la realidad de manera distinta al resto, ya que da cuenta de un interjuego que existe en los planos de la figura fondo.
Habla de tendencias oposicionistas y dependiendo del contexto en el que se sitúe, puede estar relacionado con agresividad o a su vez la creatividad. Por último, tenemos las respuestas de detalle oligofrénico, que es cuando se percibe solo una parte o un fragmento de las respuestas populares o digamos que son como obvias y propias de todo el mundo, cuando lo obvio sería percibir todo o la mancha en su totalidad. Luego, aparte de la localización, se toman en cuenta también los determinantes dentro de la interpretación. Estas son las características, aspectos o elementos de la mancha que evocan en el sujeto la identificación de contenido específico para cada respuesta. Dentro de los determinantes tenemos los determinantes de forma y de movimiento. Los de forma se utilizan cuando la interpretación del individuo surge exclusivamente de la forma que tiene la mancha y tiene ciertos aspectos psicológicos que se encuentran detrás de este tipo de interpretación, que serían la capacidad intelectual, que implica una observación acuciosa de la realidad, requiere de atención y concentración. También la memoria, que es cuando la imagen vista de la mancha se relaciona con huellas mnémicas de ciertos conceptos que tiene el sujeto, y el razonamiento lógico formal, que permite discriminar y razonar sobre todo lo percibido. Por último, tenemos el determinante de movimiento, que es cuando, bueno, sabemos que las láminas son estáticas, pero es cuando las personas empiezan a percibir movimiento en las imágenes cuando realmente no lo hay. Detrás de esto encuentras una gran significación psicológica que implica una gran inteligencia, ya que el sujeto, mientras más inteligente es, más podrá identificar o integrar la forma con el movimiento. También, por lo tanto, genera respuestas de mejor calidad. También tenemos que implica creatividad, ya que es una creación del sujeto que no parte de algo que esté netamente en la lámina. También habla del autoconcepto que tiene la persona, ya que detrás de la proyección hay una identificación del sujeto con una acción humana. Por lo tanto, está siendo capaz de identificarse a sí mismo en la imagen. Y por último, la empatía, que es la medida en la que soy capaz de identificarme con otro y comprender su sentir. Muchas gracias.